Que si nos puedes comentar en torno a esta iniciativa de reforma al 123 y cuáles serían los alcances y los beneficios para los trabajadores que pues están esperando siempre buenas noticias. Bueno, pues en primer lugar, elevar a rango constitucional el derecho a una pensión justa. Eso es sumamente importante. Desde luego, en nuestra Constitución está el derecho a la seguridad social, ¿no? En general, y en las leyes secundarias, pues el derecho a pensiones, en la ley del IMSS, en la del ISSSTE, en la normatividad de Pemex, en la normatividad de la Comisión, pero por primera vez en México se estará elevando expresamente a rango constitucional el derecho a una pensión justa. Y esto, a su vez, le da mucha fortaleza al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que recientemente fue creado, de tal suerte que también en el 123 constitucional esperamos que dé un párrafo que establece que todas y todos los trabajadores tendrán derecho a recibir un complemento a su pensión para poder alcanzar hasta el 100% de su salario base de cotización, hasta un tope máximo de 16,777 pesos, que fue como quedó el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Pero esto ya se eleva a nivel de la propia Constitución. Entonces, pues estamos muy contentos. Se va a dar la discusión, desde luego, entre las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Si me lo permiten los integrantes de la comisión, estaré solicitando la palabra para hablar a favor de la incorporación de ese párrafo, pero sobre todo para el futuro lo que es muy importante es que vayamos teniendo este soporte que nos permita ir repensando, seguir repensando el tema de las pensiones en México. Diputada, para que le quede claro a los trabajadores, sí, quienes ya están pensionados, ¿serían beneficiarios de esta compensación o no? Y la segunda es que el Seguro Social, obviamente que para aumentar pensiones tendrían que darle un mayor presupuesto. ¿Ustedes como de cuánto creen que tendría que ser? A ver, voy por la primera inquietud. Ahorita estamos hablando de básicamente para las personas que aún no están jubiladas, de aquí en adelante, y hay un párrafo que señala que todas las personas que ingresaron a trabajar después de haberse aprobado la reforma a la ley del IMSS en 1997, con esta reforma lesiva que destruyó el sistema solidario de pensiones para crear cuentas individuales, en cuanto a los trabajadores derechohabientes del IMSS, es a quien va a beneficiar, quien cumpla ya los requisitos para jubilarse y no lo haya hecho porque se está dando cuenta que su pensión es muy raquítica. Las personas que ya están jubiladas, pensionadas, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que está preparando una propuesta de reforma precisamente para que no sea tan lesivo el tema de los incrementos a las pensiones en UMAS, pero eso ya se estará viendo en la próxima legislatura, ¿sí? Y también es importante que se sepa que esta reforma va a beneficiar a todas y todos los trabajadores derechohabientes del ISSSTE que se vieron afectados por la reforma de 2007, que en el mismo sentido fue una reforma que destruyó el sistema de pensiones solidario en el ISSSTE para pasar a cuentas individuales. Entonces, faltan muchos pasos. Hemos dicho, es importante que México mire hacia un sistema mixto de pensiones, que repensemos el sistema de pensiones, pero uno de ellos es que se haya logrado precisamente en esta legislatura y de la mano con el Ejecutivo, que el tema de pensiones
era un tema sumamente importante para ser analizado como parte de la agenda política de México y reconocer que el sistema pensionario que creó el modelo neoliberal es un sistema que no benefició ni mínimamente a las y los trabajadores, ni derechohabientes al IMSS, ni derechohabientes al ISSSTE. Pero pues tenemos que crear un sistema único, nacional, universal de pensiones. Por lo pronto la Constitución nos va a ayudar a tener un piso de arranque para ir mejorando. Este diputado sería una de las iniciativas que saldrían con la mayoría de todas las fracciones, ¿no? Porque dice el PRI y el PAN que ellos están totalmente de acuerdo. Pues eso han dicho. Yo no creo que nadie en su sano juicio pueda estar en contra de que las y los trabajadores tengan derecho a una pensión justa. Diputada, ¿usted no ve riesgo de que con el debate de la reforma judicial se absorba el protagonismo al Poder Judicial y se diluyen estas propuestas pues, que son muy, muy importantes? No, porque cada reforma va teniendo su curso. Ahorita lo que es importante, ustedes saben que nuestro presidente de México presentó 18 propuestas de reforma constitucional. Entonces, ahorita lo que es muy importante es que la Comisión de Puntos Constitucionales pueda dictaminar para que continúe el proceso legislativo en la próxima legislatura. ¿Sí? Entonces, es muy importante que sepa la población que todo lo que queda dictaminado por comisiones por esta legislatura, que está ya por acabar sus trabajos, pasa a la mesa directiva y por lo tanto es retomado por la próxima legislatura. Diputada, yo te quiero preguntar en ese tema. Mucho se ha dicho que, a ver, ¿cuándo los trabajadores mexicanos pudieran tener una pensión que les alcanzara, como por ejemplo a los extrabajadores europeos, incluso a los mismos estadounidenses, de que puedan vacacionar? Aquí difícilmente les alcanza para medicamentos. Bueno, a ver, es que hay un desorden en los sistemas de pensiones. A ver, tenemos las pensiones estas abusivas de los jueces, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, y tenemos también diversos sistemas de pensiones en donde las pensiones pues son en algunos casos pues muy exorbitantes, como tú lo acabas de señalar. Y tenemos pensiones absolutamente raquíticas. Entonces, por eso cuando yo digo tenemos que repensar el sistema de pensiones, ir avanzando hacia un sistema único nacional de pensiones que sea justo, que le permita a las y los trabajadores vivir dignamente después de haber dado tantos años de vida y de trabajo a la nación. En eso es en lo que estamos. En la cuarta transformación, en eso es en lo que estamos. ¿Y se pueden acotar, diputada, estas pensiones, decir, a ver, un tope, ¿no? Para exfuncionarios, para ministros, para lo que sea, incluso con los presidentes de la República, ¿no? Bueno, pues es justamente en eso se ha estado, ¿no? Y bueno, por ejemplo, sí hay topes, porque por ejemplo el IMSS tiene un tope, el ISSSTE tiene un tope, ahorita acabamos de establecer el de cuánto sería el tope del Fondo de Pensiones para el Bienestar, pero tenemos que encontrar un punto justo que efectivamente cualquier persona trabajadora, haya sido en el ámbito, que haya sido en el poder, que haya sido, lo importante es que sean pensiones que tengan factibilidad financiera y que además le permitan a la persona que se retira vivir bien y junto con su familia los últimos años, ¿no? En donde además es tan necesario tener un soporte económico cuando más necesidades tienes, pues precisamente por las consecuencias del envejecimiento. Gracias, diputada. Gracias a ustedes.